El aire gélido de la Sierra de Guadarrama golpeaba el rostro de Ricardo mientras descendía de su sedán alemán, estacionado justo a la entrada de la Casa del Lago. El silencio de la montaña, habitualmente un bálsamo para sus nervios de abogado retirado, se sentía esta mañana extrañamente denso, como si los pinos centenarios guardaran un secreto incómodo entre sus ramas. Ricardo ajustó su abrigo de lana oscura, sintiendo el peso de las llaves en su bolsillo, un objeto que simbolizaba 40 años de recuerdos familiares, risas de su difunta Elena y el crecimiento de su hijo. David no esperaba a nadie en la propiedad ese martes, pero la presencia de un BMW plateado desconocido, aparcado con arrogancia sobre la grava fina del sendero, hizo que su instinto profesional, forjado en 1000 batallas legales, se pusiera en alerta máxima de inmediato. Caminó con paso firme pero silencioso, rodeando la estructura de piedra y madera que él mismo había ayudado a diseñar hace décadas, sintiendo que algo no encajaba en la armonía del paisaje. Al acercarse a la gran cristalera que daba al porche trasero, un sonido cristalino y familiar rompió la paz del entorno. Era la risa de Victoria, su nuera. Una melodía que siempre le había parecido un tanto artificial, pero que ahora sonaba cargada de una intimidad prohibida. Ricardo se detuvo en seco, ocultándose tras la sombra de un gran pino, mientras su corazón, habitualmente rítmico y calmado, comenzaba a golpear con fuerza contra sus costillas, al procesar lo que sus ojos estaban viendo a través del vidrio. Dentro de su santuario personal, Victoria no estaba sola. Se encontraba envuelta en los brazos de un hombre joven, de aspecto atlético y ropa costosa, que definitivamente no era su hijo David, quien se suponía estaba en una convención de ingeniería en Valencia. La escena era de una crueldad estética insoportable. Estaban usando las copas de cristal de Bohemia que Elena solo sacaba en Navidad, y bebían el vino reserva que Ricardo guardaba para los hitos más importantes de la familia. El extraño acariciaba el rostro de Victoria, con una confianza que denotaba meses de clandestinidad, mientras ella lo miraba con una devoción que Ricardo nunca había visto dirigida hacia su propio hijo. El hombre que trabajaba 12 horas al día para darle una vida de reina. La humillación no era solo para David, sino para el legado de la Casa del Lago, un lugar que Ricardo consideraba sagrado y que ahora estaba siendo profanado por la traición más vil y descarada imaginable. Sintió una náusea profunda al ver cómo Victoria se reía de un chiste privado mientras se recostaba en el sofá de cuero donde David solía descansar tras sus extenuantes viajes de negocios por toda Europa. Ricardo, el hombre que había ganado juicios multimillonarios manteniendo la cara de póker, sintió por primera vez en años que el suelo bajo sus pies se desmoronaba, dejando al descubierto un abismo de mentiras que amenazaba con devorar todo lo que amaba. Se mantuvo inmóvil, observando cada gesto, cada caricia, grabando en su memoria la evidencia de la infamia para que nadie pudiera llamarlo loco o exagerado. Cuando llegara el momento de la verdad, Victoria tomó un sorbo de vino y luego, con una naturalidad que helaba la sangre, besó al extraño, un hombre que Ricardo reconoció vagamente como un tal Borja, un asesor financiero que David le había presentado meses atrás. La traición era doble. No solo estaban engañando a su hijo en su propia cama, sino que lo estaban haciendo con alguien en quien David había depositado su confianza profesional y sus ahorros. Ricardo apretó los puños dentro de los bolsillos, sintiendo el impulso primario de entrar, romper la puerta y expulsar a esos intrusos de su propiedad, pero su mente analítica se impuso al dolor visceral. Sabía que un enfrentamiento físico solo le daría a Victoria herramientas para victimizarse y, posiblemente, para separar a David de su padre en un arrebato de manipulación emocional. Ella era experta en el arte de la simulación, y Ricardo necesitaba más que un simple grito de indignación para desmantelar la red de engaños que ella había tejido alrededor de su familia. El sol de la mañana iluminó un detalle que terminó por quebrar la poca paciencia que le quedaba. El collar de perlas que el intruso le estaba colocando a Victoria era el mismo que David le había regalado por su último aniversario. Ver aquel objeto, símbolo de un amor sacrificado,
en manos de un amante dentro de su refugio de montaña. Fue la chispa que transformó el dolor de Ricardo en una resolución gélida y letal. No iba a permitir que esa mujer destruyera la vida de su hijo, ni que se quedara con un solo centavo del patrimonio que tanto esfuerzo había costado construir a lo largo de los años. Ricardo retrocedió lentamente, pisando sobre la alfombra de agujas de pino para no hacer ruido, mientras su cerebro ya estaba trazando las líneas de una estrategia legal y personal sin precedentes. Miró por última vez hacia la ventana, viendo a los amantes fundirse en un abrazo, y sintió una soledad inmensa, mezclada con una determinación feroz que le devolvió la rectitud a su espalda. En ese momento, dejó de ser el abuelo cariñoso y el viudo solitario para convertirse nuevamente en el tiburón del barrio de Salamanca, aquel que no dejaba cabos sueltos ni permitía injusticias bajo su guardia. El viento sopló más fuerte, levantando un remolino de hojas secas que pareció bailar alrededor del BMW prateado, como un presagio del caos que estaba a punto de desatarse sobre sus ocupantes. Ricardo subió a su coche con movimientos mecánicos, encendió el motor y se alejó de la casa del lago sin mirar atrás, con los ojos fijos en la carretera y la mente puesta en su oficina de Madrid. El silencio dentro del vehículo era ensordecedor, roto solo por el sonido de su propia respiración, acelerada que intentaba calmar mediante técnicas de control que no usaba desde sus años más intensos en los tribunales. Sabía que la batalla que se avecinaba no se libraría con gritos, sino con documentos, registros bancarios y testimonios irrefutables que no dejarán lugar a la duda o al perdón. David, su buen y noble David, iba a sufrir un golpe devastador, y la tarea de Ricardo era amortiguar la caída antes de que el impacto fuera irreversible para su salud mental y financiera. La pureza de su hijo era su mayor virtud, pero en este mundo de lobos disfrazados de ovejas, esa misma pureza lo convertía en una presa fácil para alguien tan calculadora como Victoria. A medida que descendía por las curvas de la sierra, el paisaje verde y gris se volvía borroso, reflejando el estado de confusión y rabia contenida que amenazaba con desbordar el juicio del viejo abogado. Pensó en Elena y en cómo ella siempre había tenido dudas sobre Victoria, dudas que él había desestimado en su momento para no interferir en la felicidad aparente de su único hijo. Ahora el peso de esa omisión le dolía más que cualquier traición, sintiéndose responsable por haber permitido que una víbora se instalara en el corazón de su hogar bajo el pretexto del amor matrimonial. La resolución estaba tomada. Victoria no vería venir el golpe hasta que fuera demasiado tarde para reaccionar, y Borja descubriría que meterse con la familia de un abogado de élite era el peor error financiero de su vida. Ricardo sacó su teléfono móvil y, mediante un comando de voz, marcó el número de un viejo contacto, un investigador privado que se especializaba en casos de alta alcurnia donde la discreción era el bien más preciado. Hola, Marcos. Necesito que empieces a seguir a alguien hoy mismo. No importa el coste, quiero cada detalle, cada gasto y cada movimiento, dijo con una voz que no temblaba. El camino hacia Madrid se le hizo eterno. Cada kilómetro recorrido era un segundo más de ventaja que le daba a los traidores, pero también un segundo más para que su plan cobrara una forma perfecta y sin fisuras. El contraste entre la opulencia del barrio de Salamanca, hacia donde se dirigía, y la sordidez de lo que acababa de presenciar, alimentaba su deseo de justicia por encima de cualquier otra emoción humana. No se trataba de venganza, se decía a sí mismo mientras cruzaba los túneles de la autopista. Se trataba de proteger lo que era justo y de salvar a su hijo de una ruina total. Al llegar a su apartamento, se sirvió un vaso de agua con manos firmes. Se sentó frente a su escritorio de caoba y abrió una carpeta en blanco que pronto estaría llena de las pruebas que destruirían la máscara de Victoria. El primer acto de esta tragedia moderna acababa de terminar, y Ricardo, el director de orquesta inesperado, estaba listo para subir el telón de una realidad que cambiaría sus vidas para siempre. El sol de la tarde comenzó a entrar por los ventanales de su despacho,
iluminando el rostro de un hombre que, a pesar de sus 63 años, nunca se había sentido con un propósito tan claro y vital. Ricardo pasó los siguientes 10 días sumergido en un silencio gélido, transformando su elegante despacho en el barrio de Salamanca en un centro de operaciones tácticas. Mientras David lo llamaba entusiasmado desde sus viajes, hablándole de nuevos proyectos y de lo mucho que extrañaba a Victoria, Ricardo tenía que tragar hiel y mantener un tono de voz paternal y sereno. Cada vez que escuchaba a su hijo decir que todo su esfuerzo era para asegurar el futuro de Emma y Miguel, el corazón de Ricardo se apretaba con una mezcla de lástima y furia contenida. El investigador privado, Marcos, no tardó en entregar los primeros resultados, confirmando que la traición no era un desliz pasajero, sino una estructura de engaño meticulosamente diseñada por Victoria y Borja. Las carpetas sobre el escritorio de Ricardo revelaban una realidad mucho más oscura que una simple infidelidad. Victoria estaba desviando fondos sistemáticamente de las cuentas conjuntas que compartía con David. Ricardo descubrió que, en los últimos 18 meses, más de 40.000 euros habían sido transferidos a cuentas fantasma para cubrir las deudas de juego y los malos negocios de Borja. La vulnerabilidad de David era absoluta, pues confiaba ciegamente en la gestión financiera de su esposa, permitiéndole acceso total a sus honorarios de ingeniero jefe. Ricardo sentía el peso de los años sobre sus hombros al ver cómo la inocencia de su hijo estaba siendo utilizada como una fuente inagotable de recursos para un parásito social. Recordó la infancia de David, un niño que siempre buscaba la aprobación de los demás y que había crecido bajo la sombra protectora de una madre cariñosa y un padre estricto pero justo. David nunca fue un hombre de conflictos. Prefería la lógica de las máquinas y los cálculos estructurales a la complejidad de las emociones humanas y las segundas intenciones. Esa pureza de carácter que Ricardo tanto había intentado preservar era ahora el flanco abierto por donde Victoria estaba, desangrando la estabilidad de la familia. Ricardo se miró en el espejo del pasillo, viendo a un hombre de 63 años que debía volver a ser el escudo de su hijo, tal como lo fue cuando David era apenas un niño asustado por las sombras. El vínculo entre Ricardo y David siempre había sido sólido, aunque marcado por el respeto profesional y la contención emocional típica de la aristocracia madrileña. Sin embargo, en la intimidad de sus cenas semanales, Ricardo comenzó a observar detalles que antes pasaba por alto: las ojeras de David, su cansancio crónico y la forma en que Victoria lo manipulaba con pequeñas quejas sobre la soledad. Era una forma de maltrato psicológico sutil, donde ella lo hacía sentir culpable por trabajar tanto, mientras disfrutaba del lujo que ese mismo trabajo proporcionaba. Ricardo cenó con ellos un jueves y sintió una náusea física al ver a Victoria fingir un bofetón de cariño en la mejilla de su marido. «Papá, ¿no crees que Victoria tiene razón? Quizás debería rechazar el proyecto en Dubái para pasar más tiempo en casa», le preguntó David con una mirada cargada de duda y agotamiento. Ricardo hizo una pausa. Dejó su cubierto de plata sobre el plato y miró a su hijo a los ojos, sintiendo un impulso casi incontrolable de gritar la verdad en ese mismo instante. «Hijo, las decisiones importantes deben tomarse con la cabeza fría y mirando quién está realmente a tu lado en las trincheras», respondió Ricardo con una ambigüedad que David no pudo descifrar. Victoria, sentada al otro lado de la mesa, mantuvo una sonrisa perfecta, sin saber que su suegro ya tenía en su poder las fotos de ella entrando en hoteles de lujo con Borja. El conflicto interno de Ricardo crecía cada noche. Temía que la revelación destruyera emocionalmente a David hasta un punto sin retorno. ¿Cómo decirle a un hombre que ama profundamente a su esposa que ella no solo le es infiel, sino que le está robando el pan de sus hijos para dárselo a otro? El miedo de Ricardo no era legal, pues sabía que ganaría cualquier juicio, sino humano. Temía que David perdiera la capacidad de volver a confiar en alguien. Pasaba horas revisando las leyes de custodia y propiedad, buscando la forma de que el impacto fuera quirúrgico, eliminando a Victoria de sus vidas sin destrozar la psique de su hijo.
Los obstáculos externos también empezaron a aparecer, ya que Borja, sintiéndose presionado por sus acreedores, instó a Victoria a solicitar un préstamo hipotecario sobre la Casa del Lago. Cuando Ricardo recibió la notificación del banco, como copropietario legal, sintió que la sangre le hervía. Estaban intentando profanar el último legado físico de Elena. Victoria no se detendría ante nada, y su desesperación por mantener el estilo de vida de su amante la estaba llevando a cometer errores burocráticos que Ricardo registraría minuciosamente. El abogado corporativo que habitaba en él estaba ahora en plena cacería, recolectando cada firma falsa y cada movimiento bancario ilícito como si fueran piezas de un rompecabezas mortal. En un momento de debilidad, Ricardo visitó el cementerio donde descansaba Elena, buscando una respuesta en el silencio de las lápidas de mármol. «Dime qué hacer, Elena, porque si le cuento la verdad, su mundo se acabará, y si no se la cuento, ella lo dejará en la calle», susurró frente a la tumba. Sintió que la única forma de honrar la memoria de su esposa era proteger la integridad de lo que ellos dos habían creado juntos, su hijo y sus nietos. La vulnerabilidad de David no era una debilidad de la que avergonzarse, sino una cualidad que necesitaba ser defendida con la ferocidad de un león, viejo que aún guarda fuerzas para la última batalla. La tensión aumentó gradualmente cuando Ricardo descubrió que Victoria planeaba una escapada de chicas a Ibiza, que en realidad era un viaje pagado con los ahorros de los estudios de los niños para encontrarse con Borja. David, en su nobleza, incluso le compró ropa nueva para el viaje, diciéndole que se merecía un descanso después de cuidar tanto de la casa. Ver a su hijo ser tan servicial, con quien lo estaba traicionando, de forma tan metódica, era una tortura diaria para Ricardo. Cada diálogo con David era un campo minado de emociones, donde Ricardo intentaba prepararlo para la tormenta sin soltar el rayo todavía, midiendo cada palabra para no levantar sospechas en Victoria. «Sabes, papá, a veces siento que no soy suficiente para ella, que siempre necesita más», confesó David una tarde mientras caminaban por el retiro. Fue la primera vez que David mostró una grieta en su fachada de felicidad matrimonial, y Ricardo supo que el momento de actuar se acercaba rápidamente. La conexión afectiva entre padre e hijo se profundizó en esos días de angustia compartida, aunque David aún no supiera la causa real del comportamiento errático y distante de su padre. Ricardo le apretó el hombro con fuerza, un gesto que decía más que 1000 palabras, prometiéndole internamente que la justicia llegaría pronto. Victoria, por su parte, se volvió más audaz, trayendo a Borja incluso a eventos sociales donde Ricardo estaba presente, presentándolo como un asesor de confianza. Ricardo tuvo que soportar la mano de Borja extendida hacia él, una mano que había estado en la cintura de su nuera y en los ahorros de su hijo. La frialdad con la que Ricardo saludó al impostor fue tan cortante que incluso Borja sintió un escalofrío, aunque lo atribuyó a la vejez huraña del suegro de su amante. En ese instante, Ricardo decidió que la confrontación no sería en un juzgado aburrido, sino que sería un acto de justicia poética que Victoria nunca olvidaría. La investigación de Marcos reveló que Borja estaba siendo investigado también por fraude fiscal, lo que le dio a Ricardo la pieza final que necesitaba para el jaque mate. No solo se trataba de un adulterio, se trataba de una asociación delictiva que ponía en riesgo la reputación de David como ingeniero del Estado. Ricardo comenzó a mover sus influencias en los altos círculos de Madrid, asegurándose de que cuando cayera el mazo no hubiera ningún agujero por donde Victoria o su amante pudieran escapar. El ambiente estaba cargado de una electricidad estática, una calma que precede al huracán, y Ricardo era el centro de esa calma, observando todo con ojos de águila. Cada detalle visual de la vida de David fue analizado. Su casa, que antes era un hogar, ahora parecía una puesta en escena de una obra de teatro barata dirigida por Victoria. Las cortinas de seda, los cuadros modernos, todo había sido pagado con el sudor de David y la traición de su esposa, creando un entorno de opulencia vacía. Ricardo despreciaba la forma en que Victoria trataba al personal doméstico, como si su estatus dependiera de humillar a quienes tenían menos.
un signo claro de su propia inseguridad y falta de nobleza real. En contraste, Ricardo recordaba a Elena cocinando con las empleadas, compartiendo la vida de forma auténtica, una autenticidad que David heredó y Victoria nunca comprendió. Los traumas de la infancia de Ricardo, quien creció en una España de posguerra donde la palabra dada era ley, chocaban frontalmente con la falta de ética de la nueva generación que Victoria representaba. Para Ricardo, la familia era un contrato sagrado de lealtad, no un activo financiero que se pudiera liquidar al mejor postor o por un capricho pasional. Ese choque cultural interno le daba la fuerza necesaria para seguir adelante con un plan que sabía que, aunque necesario, dejaría cicatrices profundas en su estirpe. La burocracia de los bancos y los registros de la propiedad se convirtieron en sus mejores aliados, transformando documentos fríos en armas de destrucción masiva contra el engaño. Un día antes del clímax, Ricardo invitó a David a la casa del lago, con la excusa de revisar unos papeles de la herencia de Elena, sabiendo que Victoria estaría allí con Borja. La tensión en el pecho de Ricardo era casi insoportable, pero su máscara de abogado seguía impecable, ocultando la tormenta de dolor y resolución que llevaba dentro. Miró a su hijo, que conducía el coche con una sonrisa tranquila, ajeno a que su vida tal como la conocía estaba a punto de terminar en las próximas horas. Ricardo sintió una lágrima traicionera asomar por el rabillo del ojo, pero la secó rápidamente antes de que David pudiera notar que su padre estaba llorando por él. «Hijo, prométeme que pase lo que pase hoy. Recordarás que todo lo que he hecho ha sido para protegerte», dijo Ricardo con una gravedad que hizo que David apagara la radio del coche. David lo miró confundido, pero asintió, confiando en el hombre que siempre había sido su brújula moral en los momentos de mayor confusión. El coche se adentró en los caminos de la sierra, rodeado de pinos que parecían testigos, mudos de la tragedia que estaba a punto de alcanzar su punto de ebullición. El aire se volvió más frío y el cielo se cubrió de nubes grises, reflejando el estado de ánimo de un padre que se preparaba para herir a su hijo para poder salvarlo. La mansión apareció al fondo, majestuosa y solitaria, guardando en su interior la prueba final de la degradación moral de Victoria. Ricardo apretó la carpeta que llevaba en el regazo, sintiendo que en esos papeles residía la libertad de David, aunque esa libertad viniera envuelta en el papel de regalo de la traición. No había vuelta atrás. El abogado había terminado su alegato inicial y ahora era el turno del padre de ejecutar la sentencia que la vida había dictado. Los dos hombres bajaron del vehículo y el sonido de sus pasos sobre la grava resonó como disparos en el silencio absoluto de la montaña madrileña. Ricardo se detuvo ante la puerta principal, tomó aire profundamente y miró a David una última vez, antes de que la inocencia de su hijo se perdiera para siempre. La mano de Ricardo tembló ligeramente al introducir la llave, un recordatorio de que, a pesar de su rigidez, seguía siendo un ser humano sufriendo por su propia sangre. «Prepárate, David, porque el hombre que entre por esta puerta no será el mismo que salga de ella», susurró con una voz quebrada que David apenas alcanzó a oír. La puerta se abrió lentamente, revelando un pasillo iluminado por la luz tenue de la tarde, y el olor a un perfume extraño que no pertenecía a la familia impregnaba el ambiente. Caminaron hacia el salón, donde los sonidos de risas y el choque de copas confirmaban que los intrusos estaban celebrando su victoria prematura sobre la decencia. Ricardo sintió que el tiempo se detenía. Cada milisegundo se expandía mientras se acercaban al umbral, donde la verdad aguardaba con su cara más amarga y realista. El momento del enfrentamiento había llegado, y con él, el fin de una mentira que había durado demasiado tiempo bajo el techo de la casa del lago. Al cruzar el umbral del salón, el tiempo pareció congelarse en un cuadro de absoluta degradación. Victoria, con la bata de seda que perteneció a Elena, reía mientras Borja descorchaba otra botella de la bodega privada de Ricardo. David se quedó paralizado, con los ojos desorbitados y la respiración contenida, mientras su cerebro luchaba por procesar la imagen de su esposa en brazos de quien consideraba su asesor financiero. El silencio que siguió fue atronador.
solo roto por el sonido metálico del tapón al caer sobre el suelo de madera noble, un eco que marcaba el fin de una mentira de años. Victoria palideció al instante. Su risa se transformó en una mueca de terror puro al ver la figura imponente de Ricardo, quien permanecía detrás de su hijo como una sombra judicial implacable. Ricardo dio un paso al frente, no con furia, sino con la frialdad de quien dicta una sentencia definitiva en el Tribunal Supremo. Aquí tienes la respuesta a todas tus dudas, David. No solo te ha robado el corazón, sino que ha saqueado tu patrimonio para alimentar los vicios de este hombre, dijo Ricardo, arrojando sobre la mesa el grueso dossier con las pruebas de los desvíos bancarios. Victoria intentó articular una excusa, un balbuceo desesperado sobre la soledad y los errores, pero David levantó una mano, temblorosa pero firme, ordenándole silencio con una autoridad que nunca antes había mostrado. La transformación del hijo vulnerable en un hombre traicionado fue instantánea y dolorosa de observar, como si años de juventud se le escaparan del rostro en un solo segundo. ¿Es cierto esto, Victoria? ¿Usaste el dinero del fondo universitario de nuestros hijos para pagar las deudas de juego de Borja?, preguntó David con una voz que salía desde lo más profundo de su pecho, cargada de una decepción que calaba hasta los huesos. Victoria rompió en un llanto histérico, cayendo de rodillas sobre la alfombra, intentando alcanzar las manos de David, en un último y patético acto de manipulación emocional. Borja, acobardado, intentó escabullirse hacia la salida, pero Ricardo le bloqueó el paso con la mirada, informándole secamente que la policía y la agencia tributaria ya tenían una copia de sus movimientos fraudulentos. El salón, que alguna vez fue el corazón de la alegría familiar, se había convertido en la sala de ejecución de un matrimonio basado en la codicia y el engaño. Ricardo se acercó a su hijo y le puso una mano en el hombro, transmitiéndole la fuerza necesaria para no desmoronarse frente a los verdugos de su felicidad. No eres tú quien debe sentir vergüenza, David. La vergüenza le pertenece a quienes confunden la bondad con la debilidad y la confianza con un cheque en blanco, sentenció el viejo abogado con una dignidad que llenaba la estancia. Victoria, al ver que sus lágrimas no surtían efecto, cambió su estrategia y comenzó a proferir insultos, atacando a Ricardo por haber interferido en lo que ella consideraba su derecho a la felicidad. Fue el momento en que David finalmente despertó de su letargo, mirando a su esposa no con odio, sino con una lástima infinita, que era mucho más destructiva que cualquier grito. El diálogo que siguió fue transformador. David no pidió explicaciones, sino que exigió la devolución de las llaves y la salida inmediata de ambos de la propiedad que tanto había profanado. Me has quitado mucho, Victoria, pero hoy me devuelves algo que no tiene precio. La verdad de saber quién eres realmente, dijo David, recuperando el control de su propia narrativa. Ricardo observaba con orgullo contenido cómo su hijo, a pesar del dolor desgarrador que nublaba su vista, se mantenía erguido, defendiendo el honor de su linaje y el futuro de sus propios hijos, Emma y Miguel. La justicia no se sentía como una venganza dulce, sino como una cirugía necesaria para extirpar un cáncer que estaba consumiendo la vida de los que él más amaba. Victoria se levantó limpiándose las lágrimas con rabia y lanzó una última mirada de desprecio a la casa, antes de salir, escoltada por el silencio de la montaña, seguida por un Borja que ya no parecía tan elegante ni tan seguro de sí mismo. David se dejó caer en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos, mientras los espasmos de un llanto contenido durante años finalmente se desbordaban en la soledad del salón, ahora vacío de intrusos. Ricardo no dijo nada, simplemente se sentó a su lado, permitiendo que su hijo llorara sobre su hombro, tal como lo hacía cuando era un niño pequeño y se caía en ese mismo porche. La barrera de frialdad aristocrática se rompió definitivamente, dejando paso a una conexión humana pura entre un padre que protegió y un hijo que fue salvado del abismo. Afuera, la lluvia comenzó a caer sobre la sierra de Guadarrama, lavando simbólicamente la suciedad que Victoria y su amante habían dejado tras de sí en la casa del lago. Ricardo sabía que el camino hacia la recuperación sería largo,
y que David tendría que reconstruir su autoestima, desde las cenizas de una traición monumental. Pero al menos el suelo sobre el que caminaría ahora era firme. No habría más desvíos de dinero, no más mentiras en la cena, no más fingir una felicidad que solo existía en las fotos de las redes sociales de Victoria. El precio de la verdad había sido altísimo, pero Ricardo estaba dispuesto a pagarlo. Una y mil veces con tal de ver a su hijo libre de las cadenas de la manipulación. Gracias, papá. De no haber sido por ti, me habría quedado sin nada, ni siquiera sin mi dignidad, susurró David después de un largo rato, mirando las fotos de su madre Elena que adornaban la chimenea. Ricardo asintió, sintiendo que su misión como guardián de la familia estaba cumplida, aunque el corazón le pesara por el sufrimiento que su hijo estaba atravesando en ese instante. Entendió que su profesión de abogado le había dado las herramientas, pero su amor de padre le había dado el coraje para ejecutar un plan tan arriesgado y doloroso para todos. La luz de la tarde se desvanecía, pero una nueva claridad mental se instalaba en la mente de David, quien ya empezaba a pensar en cómo explicarles a sus hijos la nueva realidad que les esperaba. El clímax emocional cerró con un gesto sencillo. David tomó el dossier de pruebas y lo guardó en su maletín, no como un arma de odio, sino como el documento de su liberación definitiva. Ricardo se levantó y caminó hacia la bodega, regresando con 2 copas limpias y una botella de agua, prefiriendo la sobriedad del momento a cualquier celebración alcohólica que pudiera empañar la seriedad de lo ocurrido. Se miraron a los ojos y, por primera vez en años, no hubo secretos entre ellos, solo la cruda y honesta realidad de 2 hombres que se respetaban y se querían, por encima de todas las cosas. La casa del lago volvía a ser un refugio, un lugar de sanación donde las heridas empezarían a cerrar, bajo la vigilancia atenta del viejo Ricardo. Finalmente David se puso de pie, se ajustó la chaqueta y miró hacia el ventanal, viendo cómo la tormenta arreciaba sobre el lago, sintiendo que su propia tormenta interna también estaba empezando a amainar. Mañana mismo iniciaremos los trámites de divorcio y la denuncia por fraude. No quiero que esa mujer vuelva a respirar el mismo aire que mis hijos, declaró con una determinación que llenó de paz a Ricardo. El ciclo de vulnerabilidad se había cerrado, y David emergía no como una víctima, sino como el arquitecto de su propio destino, apoyado en los cimientos inamovibles que su padre había defendido con uñas y dientes. El sacrificio de la inocencia era el peaje necesario para alcanzar una madurez auténtica y una vida basada en la integridad. La resolución legal fue tan implacable como la estrategia de Ricardo lo había previsto, dejando a Victoria sin margen de maniobra ante los tribunales de Madrid, con las pruebas de desvío de fondos y la administración desleal de los activos familiares. El juez otorgó a David la custodia principal de Emma y Miguel, protegiendo a los niños de la inestabilidad moral de su madre. Victoria, tras intentar victimizarse sin éxito, se vio obligada a aceptar un acuerdo donde perdía cualquier derecho sobre el patrimonio de los herederos y la casa del lago. El proceso fue doloroso pero necesario, y David enfrentó cada audiencia con la cabeza en alto, apoyado siempre por la presencia silenciosa y constante de su padre en la última fila de la sala. La justicia no solo devolvió el dinero sustraído, sino que restauró el equilibrio que la codicia de terceros había intentado destruir para siempre. La vida en el apartamento del barrio de Salamanca cambió radicalmente, pasando de ser un museo de apariencias a convertirse en un hogar, lleno de risas infantiles y desayunos compartidos. David renunció a los viajes extenuantes que lo alejaban de su familia, aceptando un puesto de consultoría senior que le permitía recoger a sus hijos del colegio cada tarde. Ricardo, por su parte, dejó de ser el abogado solitario y distante para convertirse en un abuelo presente, redescubriendo el placer de enseñar a Miguel a jugar al ajedrez y de leerle cuentos a Emma. La transformación física de David fue notable. El agotamiento crónico desapareció de sus ojos, siendo reemplazado por una serenidad que solo nace de vivir en la verdad. Ya no había deudas ocultas ni sospechas en el aire, solo la reconstrucción diaria de un vínculo familiar que se había vuelto indestructible tras la tormenta.
Ricardo decidió financiar la restauración completa de la Casa del Lago. Pero esta vez involucró a David en cada detalle, desde la elección de las maderas hasta la renovación del viejo pier de Iroko. Trabajaron juntos durante los fines de semana, lijando y barnizando, transformando el lugar del trauma en un monumento a la resiliencia y el trabajo compartido. Ver a su hijo usar sus manos para construir algo nuevo, en lugar de solo diseñar estructuras en un ordenador, llenaba a Ricardo de un orgullo profundo que ningún éxito profesional le había dado jamás. El santuario familiar fue purificado de los rastros de la traición, y el olor a pino y barniz fresco reemplazó al perfume artificial que alguna vez lo profanó. La casa volvió a vibrar con la energía de los niños corriendo por el jardín, llenando de vida cada rincón que antes estaba sumido en el silencio de los secretos. La moraleja de esta historia quedó grabada en el corazón de la familia. La riqueza más grande no reside en las cuentas bancarias ni en los apellidos ilustres, sino en la lealtad incondicional y la valentía de proteger a los que amamos. Ricardo comprendió que su papel como padre no terminó cuando David se hizo adulto, sino que evolucionó hacia el de un guardián de la integridad de su estirpe. David aprendió que la vulnerabilidad no es una falta de carácter, sino una apertura al amor que debe ser protegida por la sabiduría de la experiencia. La verdad, aunque al principio fue una herida abierta que sangró con fuerza, se convirtió en la cicatriz que recordaba a ambos, que eran supervivientes, no víctimas. Hoy, la familia camina con paso firme hacia un futuro donde la honestidad es la única moneda de cambio, aceptada bajo su techo. 3 años después de aquella tarde tormentosa en la Sierra de Guadarrama, el sol de verano brilla con una intensidad dorada sobre las aguas mansas del lago. Ricardo observa desde el porche, con una copa de agua mineral en la mano, cómo David ayuda a Miguel a lanzar el anzuelo desde el nuevo pier de madera de Iroko, que ha resistido perfectamente el paso del tiempo. Emma corretea cerca de ellos, riendo mientras intenta atrapar las libélulas que danzan sobre las flores de lavanda que ahora decoran el jardín. El silencio de la montaña ya no es denso ni pesado, es una calma vibrante, llena de la paz de una familia que no tiene nada que ocultar y que ha encontrado su centro en la honestidad más profunda. David se ha convertido en un hombre nuevo, con una mirada que refleja sabiduría en lugar de cansancio, y una presencia que emana una autoridad tranquila y protectora. A menudo se detiene a mirar a su padre y, sin necesidad de palabras, le dedica una sonrisa que encierra todo el agradecimiento por haberle salvado la vida cuando él mismo no sabía que estaba en peligro. La Casa del Lago ya no es solo un refugio de fin de semana, sino el cuartel general de una nueva generación que crece bajo los valores de la integridad y el respeto mutuo. Ricardo siente que el legado de Elena está finalmente a salvo, no en los objetos de valor que adornan las estanterías, sino en la solidez del carácter que su hijo demuestra cada día. El impacto de la decisión de Ricardo ha trascendido la resolución de un conflicto legal, cerrando un ciclo de ingenuidad y abriendo uno de vigilancia amorosa que David ahora transmite a sus propios hijos. Miguel ya sabe que la palabra de un hombre es su activo más valioso. Y Emma ha aprendido que el amor verdadero nunca pide que te sacrifiques a ti mismo ni que ignores la realidad. La traición de Victoria ha quedado reducida a una lección lejana, una nota al pie de página en una historia mucho más grande sobre la reconstrucción y el perdón hacia uno mismo por haber confiado en quien no lo merecía. El ciclo se ha cerrado con una victoria de la verdad sobre el engaño, demostrando que incluso las cenizas más negras pueden servir de abono para un jardín nuevo y floreciente. Al caer la tarde, los 3, abuelo, hijo y nietos, se reúnen alrededor de la mesa de madera rústica para compartir una cena sencilla, lejos de la opulencia vacía de los círculos sociales de Madrid. Ricardo mira los rostros iluminados por la luz de las velas y siente una satisfacción que ningún juicio ganado en el Tribunal Supremo le proporcionó jamás. Ha cumplido su misión más noble, ser el puente entre el dolor de la traición y la orilla de la esperanza.
asegurándose de que su linaje siga caminando por senderos de luz. Mientras las estrellas comienzan a asomar sobre la Sierra de Guadarrama, Ricardo cierra los ojos por un momento, sabiendo que el futuro es por fin un territorio seguro y lleno de promesas cumplidas.